Buenas, bienvenido a esta nueva sección que haremos en conjunto con la Asociación Jurídica Cubana, en la que pretendemos tratar algunos temas en que los ciudadanos sienten que no ha sido justo el tratamiento que se le ha dado a sus casos, algunos casos inconclusos, otros casos que no han sido solucionados. Y bueno, queremos discutir para que todos aquellos que nos están viendo puedan encontrar alguna vía de solución también a sus problemas. Bueno, bienvenido doctor Giovanni Jiménez y bienvenidos el doctor Julio Ferrer. Bueno, quisiera, Giovanni, que muy someramente nos describas cuál es el motivo por el que estamos hoy sentados aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado contigo? Bueno, muchas gracias por invitarme a este espacio tan necesario, Rodiles. Yo soy un médico cubano, vivo actualmente en Artemisa, estoy graduado desde 1994 como parte del séptimo contingente Carlos J. Finlay. Llevaba 12 años trabajando en el municipio habanero de Guanajay y ahora actuar en Artemisa. En el 2005 llevaba ya varios años de trabajo. Todo cubano recuerda, o al menos los que trabajamos en el sector, recuerda que a principios de ese año, 2005, se creó una expectativa muy grande con relación a aumento salarial que iba a producirse por parte del Ministerio de Salud Pública hacia sus trabajadores. Nosotros, ¿por qué la expectativa? Porque sencillamente estábamos viendo que el custodio de la puerta del hospital estaba ganando, digamos, 400 pesos, más estímulo en alimentos, pollo, aceite, en fin, que cuando estímulo en divisa muchas veces, otras agencias, otros sectores le estaban recibiendo y no habíamos manera de que nos fuera igual con nosotros. Pero resulta que cuando avanzan los meses, ya se llega a mediados de 2005, resulta que la realidad fue bien diferente. Todos recordamos que Fidel Castro, una noche a finales de mayo, en el Carlos Mar, anunció que el pretendido aumento salarial a los trabajadores del sector sería, en el caso de los médicos, por ejemplo, de 48 pesos. Bueno, los trabajadores del sector, una vez ya ante esa realidad, bueno, se generó en todos los hospitales y policlínicos, en todos los centros asistenciales de nuestro país, en aquel entonces una ola de descontento muy grande. Se escucharon palabras de indignación, de resentimiento entre los trabajadores. Recuerdo que en aquel momento yo estaba rotando como especialista de segundo año por el hospital por el hospital militar Carlos J. Finlay. Incluso en ese lugar que tiene sus particularidades se escucharon criterios duros. En ese momento yo como especialista en MGI y residente de segundo año recibía 525 pesos. Con el aumento 48 pesos más, bueno, se situó en 575 pesos. El aumento vino a representar menos de $2 prácticamente, unos $2 a la tasa de cambio actual. No, y es importante señalar aquí que un policía de tránsito que está parado el día entero en una caseta gana más de 900 pesos al mes, ¿no? O sea que estamos hablando de que un médico gana menos de 600, o sea, un policía gana 30% más de lo que recibe un médico. No, Rodiles, y no es eso, sino que en el mismo sector, que son sectores netamente presupuestados, que solo generan gastos al Estado. La policía, un patrullero se puede situar su salario en dependencia de un curso de superación que haga, de determinada especialidad, en 1.400, 1.600 pesos, según informaciones que me han dado. Y yo no sé, creo que todo médico que trabajaba, todo trabajador del sector, sabía todo esto y es muy lógico que se sintieran indignados. El trabajador de la salud pública, promedio, por no decir la mayoría de los trabajadores, hasta donde yo conozco en mi círculo de relaciones, y creo que así se extendió a todo el país, considero aquello como una falta de respeto, una proverbial falta de respeto. Y entonces yo, bueno, ante esa realidad, junto a un amigo y colega, el doctor Rodolfo Martínez Vigoa, que estudió conmigo durante toda la carrera y después trabajamos juntos, decidimos hacerle enviar, que lo correcto, lo ético, era hacerle llegar al ministro de Salud Pública la opinión que generó aquel aumento entre los trabajadores del sector. Entonces se redactó, ya el aumento salarial se hizo efectivo en junio, y ya ese mismo mes, a principios de junio, se redactó un documento, y ese documento se le propuso a los trabajadores
Un documento de una sola cuartilla, breve, que por detrás tenía casillas para 25 firmas. Básicamente era el nombre del trabajador, el número de registro, el centro de trabajo y la firma. Y aquello, bueno, en cuanto se tuvo aquella iniciativa, no fue espaldas de nadie. Esto en cuanto se supo, que en cuanto supimos ya que estaba lista la iniciativa para proponerse a los trabajadores, se le mostró al sindicato, mire partido, en el hospital donde trabajábamos, porque pensábamos que era como un natural. Eso no fue espaldas de nadie, repito. Una pregunta, en esa época tú me comentabas que estabas haciendo tu especialidad en medicina interna. Exacto, yo estuve 9 años en un consultorio, después ya en ese momento era residente segundo año en medicina interna en el hospital José Ramón Martínez de Guanajay. Entonces, más para adelante eso tuvo sus consecuencias. Bueno, entonces, ustedes comienzan este pedido de recolección de firmas para entregarla como muestra de inconformidad en las autoridades correspondientes. ¿Qué tiempo duró la recogida de firmas? ¿A quién finalmente fueron entregados los documentos? Lo que en otro país, bajo otra realidad, pudiera parecer algo muy natural, en nuestro caso no fue ni remotamente un lecho de rosa. Desde el principio, la respuesta a ese acto de fe que tuvimos nosotros, entregarle eso al partido, al sindicato, fue que no pasó una semana, un día que muy estudiado lo tuvieron, lo hicieron muy, muy cuidadosamente, un día que no estábamos en el hospital, ni mi amigo ni yo. Entonces ese día se personó en el lugar el secretario del partido, el primer secretario del partido provincial en La Habana, y convocó bajó a todos los trabajadores para abajo, y ahí se hizo el primer acto de repudio. O sea, en que se nos llamó ya contrarrevolucionario, se nos atacó frontalmente, no se leyó ese documento que estaban firmando, que estábamos proponiendo a los trabajadores no sabían de qué se estaba hablando, pero ya ahí empezó toda una ola eso avisó, fue una premonición de lo que vendría después. De eso mismo se hizo así en la clínica estomatológica de Artemisa, donde la esposa del doctor Rodolfo, la estomatóloga Sorelis Victoria Castillo, nos estaba ayudando con la recolección de la firma. O sea que fue una reacción desproporcionada desde el principio. Y una pregunta, Giovanni, en este momento nadie se dirigió a ustedes para decirle que no siguieran haciendo esta recogida, porque bueno, si haces un acto de repudio, se supone que tenían que haberle dicho algo a ustedes, no le dijeron nada. Bueno, después de eso, en los meses que siguieron, eso nos duró 4 meses, no fue fácil. Después de este primer acto de repudio, manipularon muy bien el miedo de la gente, saben cómo reacciona la gente y cómo está condicionada la gente, los trabajadores en este caso, y ellos, si no hacen eso, de hecho yo pienso que han sido posiblemente miles los que firmen ese documento, pero ya eso lanzó un mensaje muy claro. Entonces ya después de eso, bueno, el partido siguió haciendo su... ¿Cuántas personas firmaron en total el documento? Finalmente, el director provincial de salud encima de nosotros, molestándonos incluso durante las estancias, durante las guardias médicas, en horario de trabajo, lo cual es ilegal. Eso está condenado en el código, está estipulado como un cuerpo de delito en el Código Penal. Ningún funcionario, menos de rango provincial, puede coaccionar y puede amenazar a un trabajador. Finalmente no retrocedimos y a los 4 meses ya, finalmente, el 11 de noviembre de 2005, se reunieron 300 firmas, de ellos eran 180 estomatólogos y médicos y 120 eran enfermeros y técnicos de estomatología. Nos circunscribimos a lo básico, ¿no? A lo más, no exploramos el resto de los técnicos, si no hubiesen sido mucho más trabajadores los que hubiesen firmado eso. ¿Y a quién fue dirigido exactamente el documento? ¿Qué términos eran los que manejaban en este documento? No, este documento, lo tienes por acá, creo. Aquí vemos que este documento es un documento escrito con premura, tiene una fe de rata. Es un documento que relativamente yo digo que es insulso y sustancial con relación a la realidad tan cruda que describe, porque es un documento que está escrito con tanto cuidado como para no ofender. En pleno conocimiento de la psicología que se nos enfrentaba y en virtud de no ofender tiene el discurso es bastante respetuoso, en una palabra. ¿En ese momento tenías tú alguna militancia política dentro del sistema o en la disidencia? No. Ellos saben muy bien, todo el que hizo esto sabe muy bien. En ese momento la única militancia que he tenido durante mi vida, de hecho, en ese momento era militante del partido. Lo fui durante 10 años, doble militante fui militante del partido desde los 25 hasta los 35 años. Después de los 25 a los 30, doble militante de la juventud. O sea, la única militancia que he tenido es la del partido. Pero bueno, eso tiene su historia. Y en este
trayecto donde estuviste haciendo con tu amigo y otras personas estas recogidas de firma, el partido se dirigió a ti, te llamaron, te sancionaron, nadie te... Inmediatamente, eso no pasa. Inmediatamente la respuesta fue la expulsión del partido. Son conceptualmente diferentes la separación y la expulsión. La separación se supone que sea por un individuo que no cotice, que llegue tarde a las reuniones. La expulsión es para casos de traición a la patria, grandes inmoralidades. Y que yo sepa, hasta donde yo sé, yo no incurrí en nada de eso. Y bueno, a pesar de eso, se aplicó la expulsión en mi caso. Una pregunta, ustedes entregan los documentos estos, me hablas en noviembre de 2005, ¿no? Exacto. Lo entregan en el Ministerio de Salud Pública. ¿Qué pasa después? Bueno, al hacer la salvedad, la aclaración necesaria de que junto a este primer documento se entregó un segundo documento firmado por mí y por mi colega, por el doctor Rodolfo, a título personal, donde exponíamos las razones, los móviles que teníamos nosotros y nos responsabilizábamos con esto. De ahí que se ha entregado siempre, desde el primer momento, en el Ministerio de Salud Pública, 2 documentos. Se entregó este primer documento firmado, respaldado por la firma de 300 trabajadores, y este segundo documento ya en que nos responsabilizamos nosotros, respaldado por la firma de nosotros 2 nada más. Siempre se entregaron dos documentos. Y una vez que pasó esto, bueno, ya el Ministerio de Salud Pública sencillamente no reaccionó, de silencio, mutis. Una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre estos 2 documentos? ¿Qué decía uno? Este era un documento propuesto a los 300 trabajadores, lo firmaron auténticamente 300 trabajadores. El otro documento lo creímos necesario porque se nos sometió a tantas presiones, coacciones, amenazas, se hicieron tantas cosas que creímos prudente en ese momento, primero dar la cara. Nosotros fuimos los responsables, entre 300 fuimos nosotros 2, ¿no? Hablamos de este primer documento, de la iniciativa, que la generó la iniciativa, y hablábamos siempre que era título personal. Desde el primer párrafo aclaraba que este segundo documento era título personal. Eso es inequívoco. Y bueno, al final, a pie de ese segundo documento, firmamos él y yo nada más. Eso es inequívoco. Y siempre se entregaron los 2. Se entregan en noviembre de 2005, 11 de noviembre de 2005, en la sede del MINSAP. Y ya después de eso, el Ministerio de Salud Pública hizo mutis, nos respondió. Y después de 5 meses, una historia un poco más larga, pero para caer en síntesis, después de 5 meses de silencio, ya convencidos de que no iban a responder, decidimos dirigirnos a la sede, a las instituciones centrales, a la sede del Comité Central del Partido y del Consejo de Estado. Eso sucedió el 3 y 4 de abril de 2006. Ahora, ¿qué pasa? Que no pasaron 10 o 15 días. Entonces fue que ya... Permiso un momentico, de todos estos documentos tú tienes copias de recibido. Sí, correcto. Ok, no, continúa. Nada más que para las personas que te están viendo sepan que existen todas estas copias. Esos 2 documentos están debidamente acuñados en el momento de su recepción. Tanto el que firmaron los 300 trabajadores como el que enviamos nosotros título personal, los 2. Ambos están firmados en el Ministerio de Salud Pública y luego en el Comité Central. Bueno, ya en abril de 2006, ya ante la negativa de respuesta del Ministerio de Salud Pública, nos dirigimos a estas 2 instituciones centrales, Comité Central y Consejo de Estado. No pasan 15 días, 10 o 12 días, menos de 2 semanas, y comienzan toda una serie de reuniones escandalosas que se programaron y se hicieron en todos los centros de trabajo de los 6 municipios que nosotros abarcamos con esta iniciativa. Estoy hablando de Artemisa, de Guanajay, de Caimito, de Bauta, de Mariel y de San Antonio de los Baños, los municipios colindantes alrededor de Guanajay. En estas reuniones escandalosas que se hicieron en todos esos centros, se utilizó una estrategia muy bien articulada. Fueron muy sistemáticos en esto. ¿Qué hicieron de forma básica? Este primer documento que les acabo de mostrar, que fue el auténticamente firmado por los trabajadores, lo desaparecieron. Ese primer documento, como si no existiera, no lo mencionaron en esas reuniones. Tomaron el segundo documento y le anexaron, si puedes mostrarlo, sí. Le anexaron las 300 firmas, por favor. Lo que sí pido es que se haga una vista panorámica, porque no estoy autorizado por ningún trabajador a mostrar su nombre sin su autorización. Y se reunieron 300 firmas, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron esos señores en estas reuniones? Le presillaron delante a estas 300 firmas el segundo documento y le hicieron creer, le dijeron a los trabajadores en esas reuniones que yo y mi compañero Rodolfo habíamos anexado las 300 firmas a ese segundo documento. O sea, que le habíamos mostrado al trabajador un documento y habíamos entregado otro documento que ellos desconocían
amparado por su firma. Y eso fue la acusación fundamental que se utilizó hasta el último momento en que fuimos inhabilitados. ¿Qué desmiente esto? Pues el primer documento que nosotros conservamos acuñado debidamente en el momento de su recepción. Una pregunta, entonces, ¿qué ocurre? Estamos hablando del año 2006, ¿no? Quizás los meses, según nos vas diciendo, estaríamos hablando aquí como junio, julio, más o menos estos meses. ¿Cuál es el próximo paso que viene? Bueno, la primera consecuencia que tuvieron estas reuniones es que a los 2 días de la primera reunión, a la única que pudimos asistir, el doctor Rodolfo y yo, que fue la que se hizo en el lobby del hospital de Guanajay, la primera, que pudimos asistir porque éramos trabajadores, nos enteramos casualmente, no nos avisaron. Después de esa reunión, a los 2 días, el 26 de abril de 2006, yo fui suspendido por la entonces decana de la filial oeste de Provincia de Habana mediante la resolución 1406 de mi residencia en medicina interna. O sea, esto que está al margen completamente de la residencia, de la docencia, pues a pesar de eso, esta señora emitió una resolución que me suspendía arbitrariamente de la especialidad. O sea, yo perdí la especialidad, la residencia en medicina interna, estando en 3er año, a meses de terminar. Esa fue la primera gran represalia. A mi amigo Rodolfo, al doctor Rodolfo, ya lo sacaron entonces del servicio de emergencia del hospital de Guanajay, que estaba salvando vidas y funcionando bien, bastante bien para las particularidades de un centro así de esa naturaleza. Y bueno, había que tomar una represalia. Y entonces él fue trasladado de ahí, del servicio de emergencia del hospital de Guanajay, hacia un centro, hacia un hospital, hacia un consultorio rural apartado. ¿Qué alegan para inhabilitarte, ¿no? ¿Cuál es el motivo exacto que se...? Después de 5 meses de insistir incluso ante la fiscalía por esta arbitrariedad de la residencia, cuando los presionó con el asunto este de la residencia, finalmente a los 5 meses ya nos inhabilitan a los 2. Eso sucedió mediante una resolución, las resoluciones 248 y 249, emitidas el 27 de septiembre de 2006 por el entonces ministro doctor José Ramón Balaguer. Estas son las 2 resoluciones ministeriales que nos inhabilitan. Estas son resoluciones que tienen una naturaleza inapelable. Se nos dijo desde el principio que no eran apelables ni por la vía civil ni por la administrativa. Fue lo que se nos dijo y no tienen términos de apelación. Pero bien, estas resoluciones, la resolución 248 y 249 están redactadas en idénticos términos. ¿En qué se fundan? ¿A qué van a buscar ellos para sancionarnos? Ellos se apoyan, ellos van a buscar una resolución emitida en el 77, hace hoy más de 35 años. La resolución 8 de 1977. Nos aplican exactamente el tercer por cuanto de esta resolución, que cito brevemente. Dice esta resolución, esto fue lo que nos aplicaron a nosotros por haber entregado estas firmas en el Ministerio de Salud Pública. Dice, toda conducta de los profesionales o técnicos de la salud que en el ejercicio de la medicina, en sus diversas formas, sea contraria a los principios, normas o valores de carácter social, moral o humano que genera nuestra sociedad socialista en construcción, no solo puede resultar lesiva a la dignidad humana de los pacientes, a la sensibilidad de sus familiares y al crédito y prestación que este organismo, por su función, que es sanar enfermos, que yo conozca, no tiene otra función el Ministerio de Salud Pública, debe mantener ante el pueblo al cual está obligado a servir, sino que puede poner en peligro la vida y en casos extremos provocar la muerte de los primeros, de los pacientes, con las consiguientes consecuencias que ello implica. Y es claro, es obvio que lo que nosotros hicimos no tiene nada que ver con esto. Esto es evidentemente es una resolución que castiga, que está diseñada para castigar hechos lesivos a la salud o a la vida del paciente y cometidos durante el trabajo asistencial con el paciente. Y eso no tiene nada que ver. Eso no hay que ser abogado, solo hay que saber leer para darse cuenta. Tan evidente es que no sé si en un desliz o en lo que fue, esta resolución que ya nos inhabilita, las resoluciones 248 y 249, en su último por cuanto, lo cito, dice, considerando que los hechos probados y narrados, a pesar de no constituir infracciones de la disciplina laboral y no haberlos cometidos en el desempeño de sus funciones, son incompatibles con la conducta que debe caracterizar a los profesionales y técnicos de la salud, y ahí descontextualiza. Para que el doctor Julio nos ayude a contextualizar legalmente todo estos sucesos que han ocurrido contigo, me gustaría que nos expliques ya muy brevemente de 2007 a la fecha actual, ¿qué otra cosa ha ocurrido? Ya me decías que habían visitado a otros abogados, que no habían encontrado ayuda. En los meses que le siguieron a la inhabilitación, en octubre de 2006 ya, que dejamos de trabajar,
ya nosotros inmediatamente nos movilizamos y vimos, no a uno, vimos a un total de 10 abogados. 10 abogados, uno por uno, lo recuerdo. Y todos reaccionaban igual. Usted le daba esos papeles y a la semana regresaba y él le devolvía los papeles y esto no se puede abordar de ninguna manera. No tenemos la manera de abordar esto. Lo cierto es que ningún abogado, todos aquí en Ciudad Habana, allá en los pueblos de nosotros, no. Eso nadie se atrevió o nadie supo. Lo cierto es que no lo hicieron. Después de esto, bueno, desde el 21 de marzo de 2007, ya entonces decidimos utilizar la vía, digamos, los procedimientos estos de entregar documentos en las instancias centrales. Ya desde el 21 de marzo de 2007 nos dirigimos ya al Consejo de Estado, a la Fiscalía General de la República, a la Asamblea Nacional del Poder Popular y por primera vez de esta manera al Ministerio de Salud Pública. Ninguna de estas instituciones puede decir que desconoce. Desde marzo de 2007 ellos conocen perfectamente la naturaleza de este caso y las características de esta manipulación que hizo con nosotros. Pero bueno, de esto sí es importante destacar, entre todos estos hechos, entre todas estos lugares donde le enviamos, con esto, porque es una cosa evidente. Le estoy diciendo, mire, aquí le estoy poniendo las pruebas, le estoy diciendo que el hecho de que se nos acusa de no haber entregado un documento y haber entregado solo el segundo con la firma de los trabajadores es una mentira, no porque tenga que creer en mi honestidad, nadie está obligado a creer en mi honestidad, pero si hay un hecho, son hechos concretos, documentales. Lo cierto es que la Fiscalía General ignoró todo esto que te estoy diciendo y emite ya esto con fecha 8 de agosto de 2007, unos meses después, ya emite una respuesta que da vergüenza leerla, que parece más bien, aquí está ausente por completo el dictamen técnico. El que lee esto, los abogados que han leído esto me han dicho, esto es una barbaridad. No es un dictamen técnico, esto parece prácticamente un acta del partido, es un lenguaje completamente politizado que no alude a ningún elemento técnico legal y que termina ya, conforme a todos los puestos, no se aprecian violaciones de la ley en el procedimiento utilizado para la inhabilitación en el ejercicio de la profesión en todo el territorio nacional, así como la suspensión del régimen de residencia de Giovanni Jiménez Vega y asimismo al doctor Rodolfo. Lo cierto es que entonces se infiere que la Fiscalía no reconoce como delitos la coacción, la amenaza al trabajador, la manipulación de documentos, la alteración de hechos de documentos. Ustedes están pidiendo que los vuelvan a habilitar como médicos piden también que se tome algún tipo de medida con las personas que manejaron el caso de esta forma. Ya eso le corresponde a la Fiscalía, digo. O sea, pero lo han pedido o no lo han pedido. pedido. Nosotros lo que básicamente lo que exigimos del principio es que se revoquen las resoluciones 248 y 249 y que se me vuelva a mí al régimen de residencia. Julio, por favor, quisiera que nos hablaras de este caso, todo lo que explicaba Giovanni. Coméntanos para contextualizar y entender qué es lo que ha ocurrido y cuál es la posible solución. Giovanni llegó a nosotros, a la Asociación Jurídica Cubana, finales del año 2011. Ya pienso que en su desespero de no conseguir la justicia que él reclama ante las autoridades estatales y judiciales. Entonces, bueno, allí en la asociación empezamos a conocer su caso y a adentrarnos en él. De manera colegiada, los abogados que integran la Asociación Jurídica Cubana hemos llegado a la conclusión de que en el caso de Giovanni y de su compañero se han cometido un sinnúmero de violaciones. Vaya, algo nunca visto a nuestro modo y con la práctica que regularmente tenemos y de los casos que recibimos ahí. Pensamos que este documento, esta resolución que emitió el ministerio o el ministro de Salud Pública, que en el entonces el doctor Balaguer, viola uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos, recogido en el artículo 63 de la Constitución de la República, el derecho de todo ciudadano a dirigir quejas y peticiones a las autoridades estatales y a recibir respuesta. Ese es uno, pienso que eso no tiene discusión, salta a la vista con un simple análisis del caso de estos médicos que fueron inhabilitados. Desde mi punto de vista y del punto de vista de los abogados de la Asociación Jurídica Cubana, ilegalmente por completo, porque incluso esto lo reconoce la propia resolución, que dice que sin tener fundamentos de hecho y de derecho regulados en un cuerpo legal, le aplican una inhabilitación en un supuesto que no está comprendido en ese cuerpo legal.
De esta manera, esta resolución entra en lo que el Código Civil define como un acto jurídico nulo. ¿Por qué es un acto jurídico nulo? Porque es un acto que ha nacido sin cumplir las formalidades de rígida observancia que tiene que cumplir un documento o un acto para que tenga validez y curso legal, como es el caso de esta resolución, que los inhabilita por tiempo indefinido de su función o título de médico. ¿Qué pasa? Lo que casi generalmente le ocurre diría yo, a la mayoría de los ciudadanos que no tienen un conocimiento de las leyes y no cuentan con una institución o una autoridad o una entidad que los asesore y puedan ellos canalizar sus aspiraciones de justicia y obtenerla, y si hay alguna violación, la violación sea corregida y respondan los que cometieron las arbitrariedades y las violaciones. En eso, por esa dificultad que casi tienen todos los ciudadanos cubanos, estos médicos no lograron acudir al especialista en derecho que le hubiera dado la orientación precisa en el momento preciso para ellos impugnar, acudir ante los tribunales mediante un proceso judicial solicitando que se declarara la nulidad de esta resolución. Ahí también lo que está claro es el temor que tiene cualquier abogado de sufrir represalias cuando se enfrenta al sistema. Esto es lo que le ha ocurrido, ha sido víctima de esta deficiencia, un tanto podría decirse, de nuestro sistema jurídico, el asesoramiento a los ciudadanos, un asesoramiento efectivo desde el punto de vista legal para que puedan canalizar sus aspiraciones de justicia. Pienso que todavía aún Giovanni tiene la posibilidad, pienso que todavía la hay, amparándose en un precepto del Código Civil que dice que el artículo 124 del Código Civil, que establece que los derechos inherentes a la persona que no estén ligados con el patrimonio no prescriben, y él pueda, mediante un proceso judicial ante los tribunales, en este caso el Tribunal Provincial en la Sala de lo Civil, impugnar o solicitar que la declaración de nulidad de esta resolución dictada por el ministro de Salud Pública, que lo inhabilitó del título de médico. Pienso que ese, desde el punto de vista legal, lo más prudente, restablecer la legalidad que había sido quebrantada mediante un proceso ante el Tribunal Provincial solicitando la nulidad de la resolución mediante la cual el ministro de Salud Pública los inhabilitó como médicos. O sea, ¿crees que es posible? Es posible todavía a esta altura, con el tiempo que ha pasado. Pienso que han tenido la suerte o tuvo él la suerte, la feliz idea de contactar con la Asociación Jurídica Cubana, que le vamos a encaminar su pretensión de obtener su rehabilitación. Pienso que es justo su reclamo. Ha sido víctima de un acto totalmente ilegal y pienso que eso ningún ser humano debe admitirlo, ni debe quedarse pasivo. Entonces, por eso le vamos a indicar todo el punto de vista legal a los efectos que él pueda obtener su rehabilitación como médico. Bueno, Giovanni, quisiera que nos comentaras durante todo este tiempo que ha sido ya largo, no ha sido un mes ni dos, ya son unos cuantos años. ¿Cómo has podido vivir y principalmente, ¿no? Porque ha sido, si no tienes salario, si... Eso es muy simple, esa pregunta me la han hecho incluso pacientes y amigos. Yo he vivido básicamente de lo mismo que he vivido de otro oficio, porque es una realidad muy dura que estamos viviendo los trabajadores en general del Ministerio de Salud Pública, subordinados al MINSAP, que todos tenemos que tener nuestra profesión, un oficio secundario para vivir. Ya que el salario que nos pagan como profesionales no nos alcanza, entonces tenemos que asumir otro oficio. En mi caso particular fue la fotografía. Soy fotógrafo desde el 2000. En el caso particular de Rodolfo, personal de Rodolfo es carpintero, ayudante de carpintería, y bueno, y de eso vivimos. En realidad, dolorosamente, lo digo con dolor, nunca fue la medicina nuestro sostén económico, lo que debió ser siempre, no, que nuestra profesión
nos bastara para criar nuestra familia. Y todo esto es ilustrativo, de una realidad muy dolorosa, muy triste que estamos ahí viviendo. quisiera entrar porque, bueno, hasta este momento hemos hablado de tu caso. Creo que es muy importante que otros médicos o otros trabajadores de diferentes sectores que vean este programa sepan que siempre al menos existe la oportunidad de acercarse. En este caso está la Asociación Jurídica Cubana, que está desempeñando un gran trabajo en este sentido, de acercarse a abogados que realmente traten de alguna forma de forzar a que el sistema cumpla sus propias leyes, porque muchas veces se violan sus propias leyes. Creo que esto es algo extremadamente importante. Pero bueno, quisiera también que, aprovechando esta conversación que tenemos, tú como médico, está claro que uno de los sectores que está más golpeado por la situación económica del país, e incluso por la exigencia que tiene y por la seriedad con que se debe llevar a cabo sus funciones, es el de la medicina. ¿Qué nos puedes comentar con respecto a esto? Bueno, en este caso, digo yo que más allá de mero interés personal, es que es altamente ilustrativo de la manera en que procede el poder con relación a sus trabajadores. Y en este caso, el Ministerio de Salud Pública, que va siendo la gallinita de los huevos de oro en este momento. De eso podemos hablar después. Pero en este momento, lo que sí es muy típico, tipifica muy bien la reacción del poder ante cualquier intento de consenso. Digo yo que eso que sucedió fue un terror ante cualquier consenso. Es lo que los caracteriza en este momento. Y ahí están violentando básicamente todos los derechos, el derecho del trabajador a expresarse con libertad. Y esto es ilustrativo de cómo operan. Y además de que eso sucedió en Provincia de Habana entonces, pero sucedería en Guantánamo en ese momento. Porque, por ejemplo, el Sindicato de Salud Pública, que debió echar rodilla en tierra y decir, me tocan a mis afiliados sobre mi cadáver, pues resulta que el Sindicato de Salud Pública fue el que vino de inquisidor a proponer que expulsaran a 2 de sus afiliados de su seno, del sistema de salud pública, por haberse dirigido a su ministro, lo cual es muy grave y es ilustrativo de todo. Giovanni, para concluir, te quisiera preguntar algo. Realmente hemos estado, desde hace un tiempo hemos estado pensando en hacer un panel para hablar de la salud pública en Cuba, que es un tema que el gobierno enarbola como sus principales banderas, y sin embargo todos sabemos que se encuentra en una gran crisis. Creo que sería muy interesante discutir sobre este punto. Desde tu perspectiva, ¿cuáles son los puntos principales que tú crees que están en este momento, o sea, que señalarías dentro del sistema de salud? Y te digo que sea breve porque realmente aprovechamos este medio para invitar a algunos médicos que deseen participar en este panel del que estamos hablando, ¿no? Nos gustaría realmente desarrollarlo con mucho más extensión, pero brevemente quisiera que nos tocaras esto. Bueno, me parece que hay unos cuantos puntos básicos que me preocupan a mí en lo personal como trabajador, pero sí creo que hay unos puntos que no se deberían tocar en un encuentro de ese tipo. Digamos, lo primero es, por ejemplo, la política de retener a los trabajadores durante 5 años si deciden viajar al extranjero, aunque sea por tiempo, digamos, temporalmente. No, lo que se piensa a veces, suele pensarse que es salida definitiva. Eso es aplicable incluso cuando la salida es temporal. También está el caso, digamos, de las misiones médicas en el extranjero. Lo que está reportando eso al país en este momento, $8,000 millones al año, y sin embargo que eso no se extrapole en bienestar y en mejores atenciones hacia el trabajador. Por ejemplo, y en mejorías en las instalaciones médicas y en mejoría hacia ahí va. Pienso ahora también en la infraestructura de los hospitales y policlínicos, que ya que se acometió una reparación capital hace unos 7 años, 8 años, de este tipo así que se hizo, pero ya no se ha vuelto a hacer. Entonces esas instalaciones se han vuelto a deteriorar. Y lo cierto es que eso, el mismo asunto de la docencia, son puntos que deberían tocarse con seriedad entre varios profesionales que tengan, digamos, más mérito que yo, docente, profesional, digamos, que sean instituciones. Hay médicos en este país, aquí en la capital, sin ir muy lejos, que son instituciones que tienen un prestigio incluso regional, que valdría mucho la pena escucharlo. Bueno, Giovanni, hace unos días comenzaste una huelga de hambre para llamar la atención sobre la situación que estás viviendo. Dinos algo sobre este punto. Bueno, primero que no apruebo el método por bestiario y por incivilizado. Pero eso
Eso es ilustrativo de que es bestial, incivilizado también el poder que se nos opone y que no es un poder, digamos, que tengan en cuenta el derecho de las personas. Lo cierto es que esta no es la primera vez, esto no es un efecto Zapata, como pudiera aducirse. En marzo del 2008 yo tuve un primer lance, me retiré a los 4 días, les di un voto de confianza. Después, el 3 de diciembre de 2010, tuve un segundo lance así, que tuvo su trascendencia así, pero a nivel local, por allá por los municipios, eso no trascendió ni a la prensa ni a ningún otro lugar. También me retiré al 4.º día ya también ya no tanto por la intervención de autoridades ni del Ministerio de Salud Pública ni del MINI ni de más nadie, ya no creí en ellos, eso quedó claro, pero hubo un actor que entró en escena que yo me reservo la identidad porque me lo pidió, bueno, queda, y yo creo que tenía suficiente, digamos, autoridad moral como para mediar en esta situación y por eso nos retiramos ya el 4.º día también de esta segunda vez. O sea, en total se le han dado varias oportunidades, fue un acto de fe que tuve y se le dio varias oportunidades, ¿no? Para que poder, digamos, resolviera esto de una manera correcta. E incluso después del último, de este último intento, vamos a darle tentativa de huelga de hambre, de diciembre de 2010, yo decidí entonces ya que la parte privada de esta guerra terminó y bueno, abrí un blog en internet que se llama Ciudadano Cero, que denuncia toda esta injusticia y todas las particularidades del caso. Se accede a él a través de ciudadanocerocuba.wordpress.com o a través del portal alternativo Voces Cubanas. Está en Voces Cubanas puesto también. En resumen, que esto es algo que ya yo, a este punto de no retorno, se llega cuando un individuo está convencido de que sus derechos fueron pisoteados completamente, reiteradamente, por un poder que no puede, que lo sobrepasa y que no respeta sus derechos. Y pues sencillamente el individuo decide ejercer la soberanía sobre su vida. Ya, ahora lo que sí me gustaría declarar públicamente que el día 5 de marzo, el lunes 5 de marzo de 2012, cuando iniciara la huelga de hambre hace 3 días, yo estaba en pleno conocimiento, en pleno uso de mis facultades mentales como adulto que soy. Estaba en buena salud física, yo no tenía ninguna enfermedad orgánica, ninguna alteración orgánica, nada que justifique mi muerte en los siguientes meses, nada que se pueda justificar. O sea, nadie me ha incitado a hacerlo. Pienso que eso es una estupidez, pensar que alguien puede incitar a alguien a morir de hambre. Eso tiene que partir de una convicción interna del individuo, una convicción muy fuerte de haber sido objeto de una injusticia. Entonces, pienso que eso quede descartado en este caso y además no responsabilizo a ninguna otra persona de mi actitud. Es una actitud responsable mía como ciudadano, digamos, adulto. Y lo que sí responsabilizo al gobierno cubano, al Ministerio de Salud Pública, a la seguridad del Estado por la responsabilidad que puede haber tenido y al Partido Comunista de Cuba por la actitud que asumió desde el principio con el caso. Yo, si en caso de que no se llegaron a un acuerdo y derivar en mi muerte, yo los acuso a ellos y de todas las consecuencias posteriores que pueda haber en este caso, de todo lo que suceda. Ahora, lo que sí me gustaría dejar claro es que es una decisión que estoy determinado, porque ya llegó el punto, repito, de no retorno en que uno ya decide que es bueno, que hay que terminar con esta historia. Son 5 años y medio tocándole a sus puertas. Nada, la última que incluso a Raúl Castro, que ahora me gustaría, no sé si en mi condición de ex militante, le hice llegar, por favor, si le hice llegar a Raúl Castro hace de esto ya como 2 años, este documento o sea, anexado a la primera carta que yo le hiciera llegar, este documento que yo conservo de cuando fui en un momento determinado primer secretario, o sea, secretario de mi núcleo del partido. Este primer documento, que es una información interna, digamos, del partido emitida en aquel momento, jura así lo siguiente: la represalia, una violación de los derechos del ciudadano y del militante. En no pocos casos, aún comprobándose no son restablecidos los derechos de los afectados, no se toman medidas con los causantes, y si se hace, estas no responden a la magnitud de los errores, y generalmente no rebasan el señalamiento crítico o la amonestación privada. Y eso está firmado por Raúl Castro. O sea que estamos ante un gobierno que en este momento está empecinado en exportar una imagen de tolerancia, de apertura al criterio de la población, de respeto, y por otro lado
está tomando estas actitudes. La última carta que le mandé a Raúl Castro se la mandé el 28 de enero. Fechada 28 de enero, se entregó a principios de febrero. Está publicado en uno de los últimos posts de mi blog. Y ahí yo le digo claramente que no se es coherente cuando se asume estas actitudes y se le garantiza la impunidad a un déspota de este tipo y se le pide a la vez al pueblo que sea, digamos, que sea coherente. Entonces, lo que realmente no se entiende es que este gobierno esté permitiendo un ultraje a la dignidad humana de este tipo mientras lanza este mensaje de tolerancia y de al mundo. Y eso sí, realmente es demagogia. Eso no entiendo de qué manera eso puede ser posible. Tú sabes, Giovanni, que hace poco, a raíz de la circulación que están teniendo los programas de estado de SAT en todo el país, nos llegó un email de un grupo de médicos que se quejaban del impacto que está teniendo en la familia cubana este asunto de las misiones. Todo el mundo sabe que por problemas que el gobierno gusta separar los matrimonios para que no se vayan a quedar en los lugares donde va. Y a veces uno de los cónyuges se queda aquí en Cuba, el otro está fuera. Los hijos hay veces se quedan en Cuba cuando los dos están fuera. Yo creo que es un problema realmente serio que debe ser debatido y discutido socialmente, el impacto que está teniendo. Para cerrar, me gustaría que hicieras alguna acotación final con respecto a este punto que tocábamos. Bueno, este tema de las misiones médicas es bastante controversial. En este caso estamos ante uno de las principales, de hecho, reconocido oficialmente, según cifras oficiales, es el principal renglón económico exportable de este país. Estamos hablando, en cifras que se están publicando hace varios años, de alrededor de 8.000 millones de dólares al año, solo en cuestión de exportación de servicios. Ahora, si vamos a la exportación de bienes, le añadimos a eso, ya como exportación de servicios, solo esos 8.000 millones representan el primer renglón económico, que tiene muy lejos por allá atrás, con 2.000 millones, 3.000, no sé, 2.000 millones, al turismo, que es el segundo renglón. Después por allá, la industria petroquímica, las telecomunicaciones, pero nosotros en este momento, la exportación de servicios es el primer renglón económico de este país. Y si tomamos en cuenta, a eso le añadimos entonces la industria farmacéutica, biotecnológica, aplicada a la medicina, eso entonces le suma en exportación de bienes y ya usted puede calcular la cantidad de dinero, de divisa convertible que le entra a este país. Entonces, lo que de verdad el trabajador nunca, ese trabajador que se consagra, que tiene un alto nivel de capacidad, de capacidad resolutiva, un alto nivel de información científica, que se sabe que no es segundo de nadie en este mundo, ese trabajador se siente dolido al ver que toda esa riqueza que genera, digamos, como sistema, no se revierte en su bienestar personal. Y más allá, y no solo en cuestión de salario, que no lo es todo, es una buena parte, sí, pero también en cuestión de atención. Bueno, Julio, me gustaría que para cerrar nos hicieras algún comentario final. Bueno, pienso, Rodríguez, que este programa que estamos haciendo con Giovanni va a ser de gran trascendencia, va a ser ilustrativo pienso que el personal dedicado a la medicina, cómo pudiera asesorarse de sus derechos, cómo reclamarlos. Pienso que es la perspectiva que a mi modo de ver tendrá este programa. Les doy gracias a los dos por haber participado en este primer programa de esta sección y bueno, seguramente volverán a estar con nosotros por acá. Y Giovanni, aprovecho para invitarte a ti a este programa que hablábamos y a otros médicos que estén interesados para realizar el panel de que les comentaba sobre la discusión del sistema de salud cubano en la actualidad. Muchas gracias y nos vemos en un próximo programa.